Si tú no eliges qué vida quieres vivir, la vida te concederá el puesto que quede libre. Y yo te aseguro que ese puesto no te va a gustar. El ego lo que quiere es convertirnos en ordenadores. Porque un ordenador tiene una característica. Y es que es predecible. Es decir, seguro. Es decir, que sobrevivirás. Y entonces, cuando entiendes que tu mente lo único que quiere es que sobrevivas, no que seas feliz, ahí es cuando se produce el clic. Yo me apuesto un brazo a que aquellas personas que se quejan de su trabajo, si tuvieran todo el tiempo libre del mundo, al final querrían dejar de existir. Porque no tienen una motivación esencial. Es decir, no han construido un sentido general de su vida. No entienden qué es lo que hacen aquí o por qué están aquí. Nos han enseñado a perseguir cosas y conseguir cosas para que cuando los consigamos los demás nos halaguen, pero que cuando nos halaguen lo rechacemos. Sí. Y digamos, no es para tanto. ¡Qué extraño! Somos seres muy extraños. No busques la alegría, no busques la felicidad. Es algo demasiado etéreo. Busca la paz en aquello que haces. Daniel Luengo, bienvenido a Risas y Chocolate. Un placer estar por aquí con vosotros y a tope. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Me he hecho sentir súper cómodo. Nada más he llegado, que fíjate que siempre suelo estar muy, muy nervioso. Y has hecho que todo sea súper, súper sencillo, así que agradecido. Para el público, ¿te puedes presentar a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Es una pregunta muy importante. Soy experto en vacío existencial y el motivo por el cual me dedico a ello y he desarrollado este área de especialización ha sido por los grandes tortazos que me he dado en mi vida, que han sido brutales y que prácticamente acabaron conmigo. Entonces, fue tan difícil salir de esos laberintos, fue tan complejo, que me resultaba aberrante no compartir esas lecciones, esas ideas, esas herramientas con personas que también se puedan encontrar ahí. Y ese es el motivo. Experto en vacío existencial. Eso es. Es verdad que cuando tú escuchas esas palabras, inmediatamente creo que en el fondo todos sabemos lo que es. Uh-huh. Pero ¿cómo le darías forma a un niño pequeño? ¿Cómo se lo explicarías a un niño pequeño? Es una pregunta muy interesante porque en realidad los extremos se tocan. Realmente un niño está en pleno contacto con su vacío, lo que pasa que la interpretación del mismo no es negativa y él lo percibe como plenitud. Entonces, en realidad es como si los dos, tanto el niño como el adulto, estuvieran viendo la misma realidad, pero con percepciones completamente distintas. El adulto percibe el vacío como un abismo, un agujero, una muerte, y el niño lo percibe como una oportunidad, una sorpresa. Va a salir algo por este agujero y no sé qué es. Entonces, realmente explicarle al niño eso sería como explicarle una obviedad. Esa sería como un poco la idea, la explicación. Por eso, a veces cuando estamos mal y de repente te vas con unos amigos a hacer el idiota, por eso igual volver a tu niño interior, por eso está de moda lo del niño interior. Es interesante, ¿no? El niño interior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del niño interior? He reflexionado mucho sobre ello. También te digo que no tengo una conclusión como muy, muy exacta. Pero lo que está claro es que todos tenemos un deseo de jugar, un deseo de disfrutar, un deseo de expandir aquello que somos, por así decirlo. Y ese deseo nos lo vamos cohibiendo con el tiempo. La mente racional se apodera de nosotros, capa, digamos, la voz de nuestro alma, y entonces vivimos en automático, en automático, en automático, en automático. Pues cuando se habla del niño interior muchas veces se hace para hacer referencia a un trauma o una herida no sanada. A veces se utiliza para hacer referencia a esta realidad que te acabo de manifestar, es decir, un deseo primigenio no reconocido y no manifestado. Hay muchas formas o muchos motivos por los cuales nos referimos a ese niño, ¿no? Pero desde luego es esa parte de nosotros que desea ser vista. Sí, o sea, estoy muy de acuerdo, me resuena todo lo que estás diciendo, pero tú, por ejemplo, cuando tú tienes tus pacientes, eres terapeuta, Sí, cuando te contactan, vamos a hablar de generalidades, porque cada uno tiene su caso sí. particular, pero ¿cuál es el nexo de unión que ves en tus pacientes? Muy interesante. Aquí varios puntos. El primero, suelen ser personas que están muy abiertas a escuchar algo nuevo. Tienen una curiosidad y quieren satisfacerla. Son personas que a su vez
están en un momento de transición. Sean conscientes de ello o no. Es decir, de su anterior yo a su nuevo yo. Es decir, están rompiendo, digamos, ese cascarón. Algunos se han quedado atrapados con el cascarón, otros ya están fuera y no saben por dónde tirar, otros todavía están dentro y tienen que romperlo, pero están en transición. Muchos de ellos manifiestan agotamiento severo, procrastinación constante, falta de motivación, lo cual achacan a su falta de constancia, ¿no? Dicen, es que yo no soy trabajador. Bueno, es que no puedes ser trabajador en una dirección incorrecta. Nunca te va a salir serlo. Y también son personas que realmente son muy dadoras. Son personas que desean el bien del otro, que desean mejorar, que desean hacer, pero que no han visto que el mundo les diera eso de vuelta. Se han visto traicionadas, se han visto abandonadas también. Entonces reina una gran confusión, una desilusión, una desesperanza y un sinsentido. Cuando acabas de decir esto, me recuerdas a alguien hablando de las heridas de abandono, ¿no? Y que son muy traumáticas. Pero una herida de abandono sin haber, o sea, yo por ejemplo puedo tener una herida de abandono, pero mis padres han estado ahí. Em, pero no por eso a lo mejor no puedo dejar de sentirme abandonado en algún aspecto o qué es una herida de abandono. Claro, es que esto es súper interesante porque hablamos mucho como de la causa, ¿no? De, pues mi padre fue un padre ausente porque él trabajaba mucho y mi madre estaba en casa, entonces yo me sentía abandonada por mi padre. Vale, te sentiste tú abandonada y puede que también lo fueras, pero lo más importante es que tú te sentiste así. Y entonces, a partir de ese momento queda fijada la herida, que en realidad es la cáscara de protección que utilizas para evitar volver a vivir ese trauma original. Entonces, tú vas con tu cáscara, tú vas reforzando tu cáscara, tú vas colocándole adornitos, colocándole detalles, colocándole justificaciones racionales, y entonces al final acabas viviendo a través de esa herida. Una herida de abandono no es más que un miedo inconsciente a la muerte representado por un abandono de una persona cercana, sobre todo cuando esa persona se va de repente y tú no sabes por qué. Muy angustiante porque las personas con abandono son personas que tienen muchísima ansiedad. Todo les genera ansiedad. Necesitan comprobar. ¿Estás ahí? Te has ido? ¿Sigues ahí? ¿Me quieres? Entonces, claro, tanta energía acaba desbastando a la otra persona. Entonces caen otra vez, ¿no? Y esta realmente es un poco el funcionamiento de cualquier herida que tengamos, ¿no? O manifestación egoica, que es yo queriendo no sentirme abandonado, en este caso, voy a hacer una serie de cosas, comportamientos, ideas, emociones, ¿no? Lo voy a manifestar y una vez lo haya hecho, finalmente conseguir el resultado que es ser abandonado. O sea, todo lo que voy haciendo para no ser abandonado es lo que genera el abandono. Entonces, aquí las personas se vuelven locas, absolutamente. El abandono es un tema súper interesante. Bueno, en realidad el trauma es un tema súper interesante. Aquí estuvo una consteladora familiar que, bueno, trataba traumas también a través de, en este caso, tú estás hablando de traumas del presente y Beatriz estuvo hablando de traumas del pasado, ¿no? Los que se heredan. Pero bueno, claro, evidentemente tenemos traumas del presente. Es que, claro, ¿qué es el presente? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el futuro? El futuro son proyecciones egoicas, generalmente, ¿no? Al menos así lo experimentamos y lo sufrimos. Pero claro, ¿una herida es presente, es pasado o qué es? ¿Es mía incluso? Sí que se ha visto y se ha demostrado que las heridas se pueden llegar a heredar. De hecho, se heredan. Y se manifiestan no solo a raíz de situaciones que llevas en tu vida, que eso sería como el trigger, ¿no? Como el detonante, sino también de forma espontánea. Es decir, una persona que nunca ha experimentado esa sensación de abandono o lo ha vivido, de repente empieza a dar signos, ¿no? de manifestar esa herida. ¿Esto de dónde viene? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues hay una memoria genética, ¿no? Todo lo que se ha vivido a nivel de antepasados está registrado. Y en el caso de que tú estés conectado con esa persona y vivas una situación similar a la que ella vivió, eso se va a detonar. Y te voy a poner un ejemplo. Una persona, consultante, que en el momento en el que conoce a la que será el amor de su vida, empieza a manifestar algo pasa en su cuerpo. Él no sabe muy bien, empieza a perder movilidad, ¿no? Empieza a
a perder facultades y llega un momento en el que va al médico y le da una noticia trágica, ¿no? Y es que él, bueno, pues ya iba a tener que dejar de trabajar porque tenía una enfermedad autoinmune, ¿no? Que no tenía cura, que va a peor y que no se puede solucionar. Bueno, pero yo estoy aquí al mando de un equipo de trabajo, tengo muchas cosas que hacer, Bueno, pues él lo llevó muchos años en secreto, lo guardó para poder seguir progresando laboralmente. Y claro, ahí fue el primer achaque cuando conoció a su pareja. Segundo achaque, cuando tiene a su primer hijo. Segundo achaque. Y subsiguientemente, con el resto de hijos, no tuvo varios. Entonces, esta persona maravillosa, estudiando, investigando, se dio cuenta de que es que su abuela era una persona que había vivido 10 años embarazada, o lo que es lo mismo, impedida. Porque tú imagínate, padre o marido que trabaja todo el día, Ujú. tú cuidas de la casa, estando embarazada, la mujer fue el cálculo que yo hice, ¿vale? 10 Ujú. años, 10 años embarazada e impedida. Sí, no sé cuántos hijos fueron. No sé 11, 12, ¿no? por Fácil. lo menos, sí, Mm. sí, por cálculo, ¿no? Pues claro, esa persona se sintió tan impotente, tuvo tantas cosas por manifestar que no pudo manifestar por su condición, ¿no? De madre, que bueno, pues eso se acabó convirtiendo en una enfermedad para esta persona. Esta persona lo está disolviendo, ¿no? Y demás, está ahí, pero es muy misterioso cuando nos encontramos con cosas así y establecemos relaciones, claro. Ujú. ¿Se puede llegar a curar ese paciente? Esto es multidisciplinar. Mm. Desde nuestro punto de vista, yo lo que trato es de hacerle ver cuáles son esas heridas, cómo él puede enfrentarlas de modo que pueda empezar a utilizarlas a su favor, porque en realidad una herida, y esto tenemos que saberlo, es un superpoder encubierto. A ver, explicas un poquito. ¿Eh? Del mismo modo que el vacío lo podemos interpretar como muerte o lo podemos interpretar como oportunidad, una herida es lo mismo. Una herida es un potencial. Ejemplo, el de antes, una persona con herida de abandono. Bueno, esta persona seguramente tenga la habilidad para comunicar, para conectar, ¿por qué? Porque una gran parte de su energía está en conectar con el otro, Mm. precisamente alimentado por el miedo al abandono, Sí, pero al sí, final sí. es una habilidad que esa persona ha desarrollado y que quizá no está sabiendo ver porque su miedo se lo impide. Cuando, digamos, trabajas la parte negativa del asunto, lo limas, cambias de reacciones, cambias tu forma de interpretar, ya te quedas con lo bueno y dices, "Oh, aquí ha aparecido un don, vamos a aprovecharlo". Mm. Y dependiendo de si la persona desea hacerlo, pues podrá desarrollar incluso una carrera laboral, si así lo desea. O puede quedárselo para sí misma, ¿no? Pero es un poder. Ujú. O sea, como de una supuesta debilidad, ¿no? Puedes desarrollar tu propio poder enfrentándote a esa herida, ¿no? Es lo que quieres decir, o es lo que yo al menos entiendo. Sí. De hecho, voy a aprovechar para contar algo personal. Y es que yo cuando era pequeño, cuando era niño, tenía una sensación muy extraña. O sea, es decir, yo me sentía separado de los demás, desconectado. No. La realidad es que deseaba ser amado, pero no entendía a las personas. No sabía, cuando llegaba, por ejemplo, a casa de mis tíos, me decía mi madre, venga, saluda, abrázales, dales besos. O sea, me paralizaba tanto que yo me quedaba así. Ujú. Me costaba mucho hablar y manifestarme, ¿no? Y tanto es así que las madres de mis amigos me llamaban mudito. Pero yo no hablaba, nunca hablaba. Entonces me pasé una gran parte de mi vida observando. Eso fue lo que hice. Entonces, claro, cualquiera podría decir, bueno, es un incapacitado social prácticamente. Bueno, pues luego se ha convertido en una persona que se graba vídeos de Instagram todos los días, que está aquí contigo, con Jacobo, pues haciendo cosas. Y ahora estoy diciendo todo lo que no dije. Entonces, fijaos ahí, ¿no? Cómo se manifiesta una vez más. Qué bueno. ¿Cuál fue el cambio? Tú en este periodo de mudito, ahora, Daniel Luengo, terapeuta transpersonal, o sea, ¿cuál fue esa transición? ¿Hubo algún momento de clic, como llamamos? Hubo muchos. Y de hecho, el gran catalizador del cambio, y esto nunca lo he dicho, creo, fueron los amores. El amor. A mí me volvía loco. O sea, bueno, mis exparejas han sido las personas que más me han transformado.
No que yo me hayan transformado, yo me dejé transformar por ellos. Sí, bueno, es un proceso por el que... Claro, justo. Es que no tengo palabras, porque ha sido decirlo y decir, vale, toma espejo. Ah, sí. Te Sí, sí, reflejé ahí. sí, 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 ¿A ti total. también te pasó? Sí, yo creo que los periodos más transformadores de mi vida han sido el periodo post-ruptura, Mm, en el que más me he enfocado en mí, en el que más he crecido evaluando todo lo que ha pasado, pero no todo lo que ha pasado buscando culpables, sino buscando alguna explicación de que había algo mal en mí. ujú. Y eso me ha hecho escucharme, me ha hecho conocerme y ver que no es que hubiera algo mal, sino que, bueno, era así, y lo interpretaba así, lo hacía lo mejor que podía, y escuchándote, bueno, pues lo haces lo mejor que puedes con mejores resultados, poquito a poco. Justo. Hay tres espejos. El primero es la relación que tienes contigo. Es difícil de verlo porque al final estás todo el día contigo mismo, ¿no? El segundo espejo en el que mirarte y ver tus heridas es las, la relación con los demás, especialmente la de pareja. Mm. Porque cuando una persona está tan cerca tuya, no te escapas. No puedes esconder nada debajo de la alfombra. Y el tercero, y este ya sí que ya es definitivo en caso de que lo tengas, son los hijos. Te van a sacar todo. Y es bueno, porque yo, por ejemplo, en consulta, veo y he visto muchas madres muy preocupadas por sus hijos, los pequeños, ¿no? Tengo miedo a que le rechacen, a que le hagan daño, a que no le entiendan, que dices, bueno, a ver, es lógico, ¿no? Claro, que luego te pones a tirar, a ver, ¿cuál es la historia general? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, no, pero es que le pasó esto y luego le cambié de cole y luego pasó lo otro y luego tal. Vale, ¿qué te pasó a ti? Mm. Ah, no, claro, es que yo... ¿Cómo? Ah, que a ti también te pasó. Ah, vale, vale, vale. Entonces, claro, ahora quieres tú proteger a tu hijo, pero sin sanar tú tu herida al asunto. No es por Mm. ahí. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y voy a lo que quería comentar, cómo el amor nos transforma, porque yo siempre digo que no podemos protegernos y amar al mismo tiempo. No, eso no funciona. O sea, tú no puedes estar protegiéndote de tu pareja, en este caso, ¿no? Que era el ejemplo mío que os iba a comentar. No puedes protegerte de tu pareja y amarla al mismo tiempo. O una cosa o la otra. Mm. Amar no quiere decir poner la otra mejilla de forma indefinida. Amar quiere decir siempre tener la voluntad de estar abierto a que las cosas se hagan distinto. Tener tu corazón abierto, no cerrado. Ujú. A mí me transformó mucho el amor porque yo estaba obsesionado. O sea, yo decía, universo, a mí todo esto me parece muy bonito, maravilloso, el trabajo, el tal, no sé qué. Yo lo que quiero es tener una pareja y que me quiera mucho y yo quererla mucho. Y eso es lo que yo quiero. Y luego ya, si lo demás se da, pues mira, maravilloso y tal. Y entonces, claro, me pegué grandísimos tortazos porque yo iba buscando a la persona. Sí, a esa persona para mí, una entre un millón. Justo. Yo iba buscándola y decía, ¿será esta el amor de mi vida? ¿Será esta otra? Claro, luego lo que me di cuenta es de que me estaba buscando a mí mismo a través de ellas. Y como yo me estaba buscando, y lo que yo estaba viendo en esa búsqueda eran mis traumas. Mm. No las estaba viendo muchas veces ni siquiera ellas, ¿no? Desafortunadamente. Y entonces, ahí es cuando dices, ostras, pues aquí hay un clic absoluto. Me enseñaron a amar, guión, me. Qué A guay. ellas y a mí. Y en consecuencia, bueno, pues yo tuve una apertura personal en la cual, pues, yo contacté a mis amigos uno por uno, les escribí una carta de cariño, como si me fuera a morir prácticamente, ¿no? De, chicos, mira, yo esto es lo que yo siento por vosotros, quiero que lo sepáis. A mi familia también se lo hice. Y, bueno, tuve a lo largo de muchos años ese proceso de transformación. Esta es una. Podemos continuar si quieres, pero no quiero dar como la chapa del siglo, tampoco. No, es muy interesante. Seguro que más de una persona de las que esté escuchando siente algún tipo de identificación con esto que has explicado, ¿no? Y como digamos que las parejas, como nos espejan tanto, una vez que nos hacemos responsables de lo que estamos sintiendo, que normalmente el responsable es la otra persona, ¿por qué me ha hecho? ¿Por qué tal? Una vez que es muy transformador. Pero, y eso me lleva a mi siguiente pregunta.
¿Crees que nos hacemos responsables de lo que sentimos normalmente? Claro, es una pregunta un poquito compleja en el sentido de que las emociones son mías en tanto en cuanto puedo controlarlas, no puedo controlarlas. En términos generales, la respuesta sería no. O sea, no nos hacemos responsables. Siempre que haya un culpable, pues mira, fue este que me engañó. Mm. O fue el otro que tal. Eso es lo fácil. Eso es lo que quiere el ego. Porque el ego, es decir, la mente racional, abro paréntesis, lo que desea es quitar tu atención de la herida y colocarla en algo que a él le interese en ese momento. Todo el rato quiere desviar. Entonces, en el momento en el que tú te empieces a ser responsable de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, de cómo reaccionas, él sabe que morirá. Que no morirá, porque ya os adelanto, chicos, no se va a ir a ningún No sitio. muere. Eso de eliminar al ego y tal, vamos a ver. No sé si yo no soy muy forofo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en las películas de superhéroes, Mm. a ver, siempre está el personaje que gana al malo, por así decirlo, el personaje principal. Vale, el malo muere, sale otro malo. Sí. El malo muere, saldrá otro malo. ¿Para qué? Para que ese personaje principal, ese superhéroe, pueda seguir desarrollándose. Ese superhéroe es el alma, es decir, tu verdadera identidad. Entonces, los malos, entre comillas, que no son malos porque son buenos, porque están ayudando al protagonista a prosperar, son es ese ego, ¿m? Y esas heridas. Entonces, el tema es un poco ese, ¿no? Cómo utilizar eso para esa forma de ver las cosas para hacerte responsable. Una vez que te haces responsable, y vuelvo a abrir paréntesis, que no culpable Claro, claro. de los resultados que estás obteniendo en tu vida, en ese momento tienes la capacidad de transformarte y de transformar tu forma de mirar. Y cuando transformes tu forma de mirar, irán habiendo cambios en cascada en el resto de esferas de tu vida. Porque cambiará tu forma de interpretar. En cambio, una vez que alguien es culpable de lo que te pasa, ya se acabó. Ya hemos terminado, chicos. Nos podemos levantar, Ya está ¿vale? claro. Entonces, eso es lo que quiere el ego, ¿no? La salida rápida, Mm. el resultado rápido. Y por eso nos confunde, porque cuando hacemos caso al ego y no nos hacemos responsables, lo que sucede es que experimentamos una sensación puntual de paz interior. Mm. Y ese es el señuelo. Una vez has picado el señuelo, la paz se va, nos quedamos en bolas y ya le hemos liado otra vez. ¡Ay, madre mía, lo que le he dicho! ¡Ay, madre mía, qué tal! No busquemos la paz en el corto plazo, sino en el largo. Mm. ¿Cómo te puedes entrenar o cómo puedes enseñar a tus pacientes el camino de mirar hacia adentro? Porque hay una cosa, por experiencia personal, que es Sí. que el camino de mirar hacia adentro, al principio sobre todo, es bastante más doloroso que el camino de mirar hacia afuera, es decir, es mucho más fácil señalar algo o un culpable, pero un culpable no tiene por qué personificarse, sino a situaciones también. No, es que esto ha sido por esta situación. Mm. Y no mirar hacia adentro, o sea, ¿cómo convences a alguien que puede pasar un periodo de tiempo al principio muy doloroso, pero que al final va a estar bien? Es un poco la dicotomía, ¿no? De ¿qué prefieres? El, la vacuna que te da fiebre, pero que al final te cura, o seguir haciendo como que tú no tienes ningún problema y que luego sea irrecuperable. Entonces, hay varias formas de conseguirlo. En primera instancia, tendríamos que ver que tanto aquello que admiras en otros como aquello que rechazas tiene que ver contigo, porque jamás le vas a prestar atención a nada que tenga que ver contigo. Somos egocéntricos. A los perros les ponemos abrigo. Queremos que sean como niños. A Dios le ponemos con una barba y una túnica. Queremos que sea como nosotros. Todo es una proyección humana. Entonces, el punto está ahí, ¿no? De decir, oye, si yo admiro algo en alguien, no quiere decir que esa persona es Dios y yo soy un gusanete. Quiere decir que yo tengo en mi potencial guardado esa posibilidad, sea consciente o no. Y esta es la parte que no nos gusta. Si yo rechazo algo en alguien,
es porque yo lo tengo. Uf. Y entonces, esa es la primera. La pregunta que tienes que hacerte es, sobre todo, ¿qué rechazas? ¿Qué rechazas? Porque primero, para ir al potencial, primero hay que ir a la herida. Una vez te haces un listado de aquellas cosas que tú rechazas en los demás, es importante que te hagas las siguientes preguntas. Y os pongo un ejemplo para ilustrarlo. Si yo rechazo de alguien que esa persona es vanidosa, ¿cuándo me he comportado yo de forma vanidosa? Es decir, ya no voy a señalar, sino que voy a señalarme. Otra pregunta que me puedo hacer. ¿Qué cosas hago para evitar que los demás piensen que yo soy vanidoso? ¿O que tengo comportamientos o pensamientos vanidosos? Siguen las preguntas, todas las que se te ocurran relacionadas con la vanidad. ¿Cómo trato a alguien cuando es vanidoso? Sustituye el adjetivo por cualquiera que quieras. Y eso es lo que te va a permitir transformarte. Si tú repites eso sistemáticamente cada vez que veas a alguien que tiene una cualidad la cual rechazas, sin lugar de, ese de ahí, sin lugar de señalarle, te haces esas preguntas y usas esa oportunidad para hacerte esas preguntas, tú de cada interacción sales transformado. Sí, pero hay una cosa que entra en la ecuación, ¿no? Que es, yo estoy viendo una cualidad que me llama la atención para bien o para mal, Sí. me lo pregunto y en vez de hacerlo y mirarme a mí mismo con unos ojos de compasión, Ujú. hay unos ojos de juicio, ¿no? O sea, yo he pasado por esa época y me he dado mucha caña y, bueno, puedes entrar en una espiral muy mala. Uf, ¿cómo debo enfocarlo para, en vez de juzgarme, cambiar esos ojos con los que te miras y tener un punto de compasión? ¿Te refieres a que si haces ese ejercicio corres el peligro de acabar haciéndote daño? Sí. Vale. Es curioso porque aquí entraríamos a explicar cuál sería la diferencia entre un amor propio y una autoestima. Y esta es una descripción totalmente personal, ¿vale? Habrá personas que no lo compartan, pero yo creo que hay una diferencia. Y es que cuando hablamos de autoestima, esta persona tiene autoestima, ¿vale? Y vemos su vida. Le va bien, en el trabajo, económicamente, tiene pareja, tal. Bueno, ¿cómo no va a tenerla? Es mi pregunta. Ojo, que puede no tenerla aún así. Ahora, luego entraremos si lo vemos necesario. Pero esa persona como mínimo ya tiene motivos. Ujú. Y los hay que no. Que esto ya es un rara avis, ¿no? Que es una persona que le va todo medianamente regular, pero parece que es un tío que, oye, que está bien consigo mismo. La autoestima, generalmente, la definición que yo hago de ella es que es una característica que me autoatribuyo en base a una serie de méritos. Cosas que yo poseo, o cosas que yo soy, creo ser, o cosas que yo tengo. Entonces, claro, siempre la compensación de esa autoestima suele ser el ego. El ego siempre está metido por ahí en la autoestima. Al menos así lo veo yo. El ego es como el gatekeeper, es decir, el guardián de la puerta, que te dice, vamos a ver, tú vienes aquí, ¿vale? Tú quieres autoestima para ti mismo, ¿no? Vale. ¿Qué motivos tienes tú para tener autoestima? Te miras al espejo, te ves mal en el trabajo, fatal, ¿no? Ya ves cómo te va, ¿no? Vale, venga, date la vuelta, que no te dio la autoestima. Uf, Eso es muy hardcore. sí. Entonces, claro, siempre estamos como buscando pedir permiso a la mente con Ujú. una serie de razonamientos, a veces de autoengaño, ¿no? Para que nos dé la autoestima, ¿no? Para que nos dé esa parte. Yo diría que cuando haces este ejercicio sin juicio, Ujú. tú puedes hacerte este tipo de preguntas sin juzgarte. Tú puedes decirte, oye, ¿en qué momento yo he sido, yo qué sé, yo he traicionado a alguien, por ejemplo, porque rechazo que los demás mientan? ¿Cuándo yo traicioné a alguien? Yo puedo hacerme esa pregunta sin juzgarme, es Ujú. decir, sin emitir un juicio. Es decir, ¿cuándo fue? Ah, fue este día. Ah, vale. Mm. No le atribuyo características. Si lo hago así, estoy obrando bien. Y cuando repito, y repito, y repito, voy a desvincular esa parte mía de autoestima, entre comillas, de los méritos y por tanto se va a convertir en amor propio.
que es un lugar que conquistamos. Cuando conquistamos el amor propio, es decir, que no utilizamos pretextos para amarnos, ahí es cuando realmente se produce una autoestima saludable. No sé si me he explicado. Sí, lo has explicado muy bien. He estado dando vueltas porque como estamos hablando mucho del ego, Sí. siempre me surge la pregunta de ¿por qué en general, ¿no? Cuando tú hablas con gente en la calle, el ego tiene un significado, ¿no? Una connotación negativa? ¿Por qué crees que nosotros estamos hablando bueno, que es positiva en Sí. realidad, pero ¿por qué en la sabiduría popular tiene una connotación negativa? Yo creo que tiene una connotación negativa porque estamos colocándole como el enemigo, cuando no es un enemigo, es un amigo encubierto. Yo siempre digo que al ego hay que conocerle primero para luego domesticarle, Mm. para luego ponerle a tu servicio. La mayoría de personas viven al revés, es decir, no sacan el perro les saca a ellos. Es decir, no domestican su ego, sino que su ego les dice lo que van a hacer. ¿Y cómo sabemos que una persona vive así? Porque vive en automatismo. Tú haces X y él responde Y. Y la respuesta siempre es la misma. Mm. Por eso muchas veces nos enganchamos, ¿no? Es que mira lo que hace, porque es que siempre igual, porque es que no sé qué. Claro, y tú no, ¿verdad? Por eso continúas ahí. Sí. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, aquí varias personas, o prácticamente todos los invitados, habéis hablado de lo mismo, ¿no? De que vivimos en automático. ¿Qué consecuencias tiene que hayas visto tú a través de tus pacientes, a través de tus vivencias personales? ¿Qué consecuencias tiene el vivir en automático? No sabes quién eres, no sabes a dónde vas, pierdes la conexión con la vida misma y va a llegar un punto en el que puedes tener ideas muy feas. Es decir, si yo te digo, Jacobo, 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 llega un punto en el que de tanto repetir es como, Dani, ¿qué estás diciendo? O sea, no tiene sentido. Con la vida pasa lo mismo. Si yo todos los días me levanto, voy a no sé qué, me levanto, voy a no sé qué, no sé qué, me voy a... Esa vida no tiene sentido porque lo podría hacer un ordenador y no eres un ordenador. Entonces, el ego lo que quiere es convertirnos en ordenadores. Porque un ordenador tiene una característica y es que es predecible. Es decir, seguro. Es decir, que sobrevivirás. Y entonces, cuando entiendes que tu mente lo único que quiere es que sobrevivas, no que seas feliz, ahí es cuando se produce el clic. Y te das cuenta de que hay dos personitas viviendo dentro de ti. Pero ojo, a esa otra personita no la señales de culpable. Porque si no volvemos otra vez a lo que hemos comentado antes. Viendo el estado de la sociedad actual, ¿no? Echando un vistazo. Luego más adelante te haré otra pregunta para encadenarla, pero me gustaría saber si en tu opinión crees que deberíamos en general ir a terapia. La figura del terapeuta, en realidad, no es... Puede serlo, ¿no? De hecho, así lo vemos, ¿no? Es la persona encargada de sanarme a mí y de solucionar mi problema. Hasta ahí, correcto. Pero va mucho más allá. Es una persona que te va a hacer de espejo de aquellas cosas que no quieres o no puedes ver de ti. Y una vez te ha hecho de espejo, te va a sostener. Y esa es su función. Porque hay veces que cuando una persona se enfrenta a palo seco a su sombra, puede sentir terror. Y eso es algo muy serio, porque el terror te lleva a tener pensamientos negativos, que te lleva a tener un bajo autoconcepto de ti, que te lleva a una serie de cuestiones. Eso es lo que nos pasa en la vida diaria. Es decir, tú tienes una relación con una persona, con una pareja, el trabajo, donde sea, la persona te saca toda la oscuridad, ¿no? Lo que pasa es que ahí es a palo seco. Te aguantas, te tocó. En cambio, cuando estás en terapia, puedes analizarlo, puedes volver a vivir, entre comillas, esa experiencia y eres atendido en ella y acompañado, de modo que la trasciendes. Esa sería la figura, ¿no? Y en respuesta a la pregunta, no es que todo el mundo debiera ir, sino que las personas, yo les invito a que hagan introspección. Es decir, a que se hagan buenas preguntas a sí mismos. ¿Por qué esto me dolió tanto? ¿Cómo reaccioné ante ello? ¿Cómo me sentí después de haber reaccionado de esa forma? ¿Cómo reaccionó esa persona a mi reacción? ¿Cómo reinterpreté la situación una vez que todo se produjo? Etcétera, etcétera, etcétera.
la introspección ya no solo es que te acerque a ti, sino que te acerca a cambiar los resultados de tu vida en general. Porque tus resultados no cambian hasta que no cambia tu interpretación de lo sucedido. Y eso es a lo que te ayuda el terapeuta. Mm. ¿Por qué crees que está de moda ahora tanto el desarrollo personal y el mirarse a uno mismo? Que parece que lo ves en redes sociales y en todas partes. Ha dejado de ser un tabú. Porque vivimos en un sinsentido absoluto. Es decir, la mayoría de personas, con todo el cariño, se levantan por la mañana y no les queda más remedio que ir a un sitio que odian, a hacer algo que no tiene sentido para ellos, que además no ven el resultado final de sus acciones, se vuelven a casa y vuelven a empezar. Más luego el tiempo libre, ¿qué hago con mi vida? Hay muchas personas que se quejan de sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Digo trabajo porque al final, siendo honestos, y también con mucho cariño, es el lugar en el que más tiempo pasamos. Sí, sí, De totalmente. vigilia, o sea, ya está, punto. Sí, 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 sí. Podemos jugar a que tenemos 8 horas de tiempo libre, podemos jugar a X y Z, es mentira, tienes poco tiempo. Entonces, el trabajo es fundamental para realizarte, progresar en la vida. Pero no solo eso, sino también para dar sentido, ¿no? Y lo que hagas fuera de él también. Yo me apuesto un brazo a que aquellas personas que se quejan de su trabajo, si tuvieran todo el tiempo libre del mundo, al final querrían dejar de existir, porque no tienen una motivación esencial. Es decir, no han construido un sentido general de su vida, no entienden qué es lo que hacen aquí o por qué están aquí. Entonces, ¿por qué está de moda el desarrollo personal? Yo no está tanto de moda, sino que las personas están buscando algo fuera que no han encontrado en la materia y no les queda más remedio que buscarlo dentro. Y pueden hacerlo a través del desarrollo personal, consigue objetivos, que te llevará después de las frustraciones consecuentes a hacer un trabajo de introspección, que te llevará después de los dolores consecuentes a desarrollar y manifestar tu verdadero potencial. Yo diría que es una necesidad del alma, no una moda. Mm. Mientras estabas diciendo eso, me estaba acordando de mi abuelo Mm. y de mi padre, a su vez, que les costó mucho jubilarse. O sea, mi padre se jubiló antes por enfermedad, mi abuelo se jubiló a la edad que tenía, porque ¿qué hago yo en ese tiempo libre, no? Y pasaron un tiempo de, pues yo no sé si se puede llamar depresión, pero estaban muy cabizbajos. Un tiempo de sinsentido. ¿Crees que nos puede pasar a nosotros? Totalmente. Y si no tenemos un sentido, ¿vale? Un sentido claro, una motivación esencial. Porque, de hecho, y esto se ha visto, la mayor tasa de suicidio suele estar hasta los 30-35 años, pero es que luego, a los 65, hay un repunte. Mm. Adivina qué es lo que pasa a esa edad. Ya. Entonces, la gente se encuentra delante de un abismo de decir, vale, ahora que no tengo algo de lo que quejarme, que era mi trabajo, es decir, ahora que mi ego no tiene un culpable al que decir, fue este, ¿quién soy? ¿Qué hago? Tengo 20 años por delante, ¿qué carajo hago? Entonces, claro, eso es muy habitual. Hay personas que les da por deprimirse al jubilarse porque ya no tienen como obligaciones para tapar su vacío existencial. Y hay personas que les da por convertirse en pequeños adolescentes, ¿no? Decir, pues ahora soy libre, ahora voy a hacer lo que yo quiera. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Qué pasó ahí entre medias? ¿Entraste en autonegación? ¿Te dio miedo? Yo creo que una vida plena tiene que ver con incluir a ese niño interior que hemos hablado antes en la ecuación general de tu vida. Y para eso, ese niño necesita que le dotes de un sentido. El niño necesita convencer al adulto. ¿Eh? El niño le dice al adulto, oye, quiero ir al parque, vale, dame un motivo de valor. Quiero ver a mi amigo. Vale, venga, vamos. Ese es el sentido de tu vida, ¿no? Búscalo. Bueno, esto me ha recordado también un poco a los que decimos de no puedo estar 5 minutos en casa sentado sin hacer nada. ¿Viene ligado un poco a eso? Sí. Qué buena pregunta. Ostras, me sorprende. Me sorprende porque nunca me la habían hecho y es increíble. Hay muchas formas de tapar el vacío, ¿vale? Cada uno, los oyentes, verán a ver dónde se ven ellos. Una de ellas es las compras. Llega el fin de semana, la tarjetita, me voy a ir aquí al centro comercial y a ver qué me pillo. Otra forma de tapar ese vacío sería a través de las parejas, ¿no? El amor, busco encuentros, tal, a ver, tal.
sea, es como que tengo esa apetencia, ¿no? Otras personas lo hacen con la comida o con el azúcar, también es otra manera de tapar el vacío. Y hay personas que están muy bien vistas en esta sociedad, con sustancias también, eso ya es otro tema, ¿no? Pero también con sustancias, con adicciones. Y esas personas que están tan bien vistas en esta sociedad son los workaholic. ¿Qué es eso? Una persona que es adicta al trabajo, que puede ser adicta a hacer en general, que es justamente lo que hayas comentado. Trabajo en mi trabajo y trabajo en mi casa. Uy, esta puerta debería pintarla. Uy, ese cuadro debería quitarlo. Uy, esto podría estar un poquito mejor. Hacer, 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 hacer. Eso es lo que yo llamo procrastinación activa. Mm. La procrastinación activa es, hago de todo menos lo que es importante para mi alma. Eso, fuera, no me acuerdo ya, se me olvidó. De hecho, es que se me olvida de verdad. O sea, es que llega a un punto de sinsentido absoluto. Entonces, claro, hacen para tapar el vacío. Y como está bien visto, pues yo aquí voy disfrazado hasta que reviente, porque eso revienta. La pareja te deja, te echan del trabajo, como estás identificado con el tener y con el hacer, no sabes quién eres. Y ahí viene la crisis. ¿Cómo salimos de esa crisis? Me voy a poner te pongo un poco en antecedentes. O sea, llega un momento en que pierdes el trabajo o el trabajo ya no te llena, pierdes la pareja. Personalmente te he dicho que en mis épocas post pareja, ¿no? Post rupturas son los momentos más introspectivos y en los que más he avanzado, en los que más me he mirado. Y bueno, al final ya coges el rollo, ¿no? Y te miras todo el rato, pero incluso te puedes llegar a despistar y te sientes vacío, no sabes qué pasa. O sea, se supone que objetivamente estás sano, puedes tener una situación económica estable, puedes tener todo desde fuera, dices, pues es que lo tienes todo, entre comillas, ¿no? Cada uno pondrá ahí lo que es tener todo. Pero pero la vida no tiene sentido. ¿Sabes? Es como Ya. estoy y no sé qué hacer, ¿sabes? Es ese momento de la nada. ¿Cómo salimos de eso? Qué bonita pregunta. Nosotros, con el tiempo, acabamos delegando nuestras necesidades no satisfechas en otra persona. Cuando somos pequeños, en papá. Papá va a ser el que a mí me va a dar el regalo de Navidad o lo que sea que yo haya pedido. Entonces, bueno, como está papá ahí, pues no hay problema. Voy creciendo y luego ya no es papá, sino que es el amigo o es la pareja, la persona que me complementa. Si yo, por ejemplo, tengo dificultad para relacionarme y hacer planes, pues voy a querer pues, que mi pareja pues, sea una persona divertida, que se relacione, Voy delegando, ¿no? El ego ahí ya va delegando, porque luego, claro, delego y luego será el culpable, ¿no? Entonces ahí ya vamos atando de antes, crecemos y seguimos delegando en el trabajo, seguimos delegando. Y claro, llega un punto en el que no podemos delegar más nuestras necesidades reales y tenemos que aprender a satisfacerlas por nosotros mismos. Entonces, el proceso de maduración espiritual tiene que ver con eso, con darme cuenta de que las situaciones de pérdida de un familiar, de pérdida de una pareja, de pérdida de un trabajo, son las oportunidades para recuperar la responsabilidad de satisfacer y reconocer esas necesidades esenciales en mí y, consecuentemente, transformarme. Entonces, es la interpretación que yo he hecho, lo cual no quiere decir que no me duela, ¿eh? Porque aquí no me Claro. gusta que vayamos con esto de, no, es que yo soy espiritual, a mí es que todo no me toca nada. Es mentira, te duele, ¿vale? Así que admítelo y ya está, ya como antes. Lo cual no quiere decir que te has convertido en sufrimiento. Entiende la naturaleza de eso. ¿Qué delegué? Delegué mi amor propio, delegué el perseguir objetivos en mi vida, porque digo, ya estoy en pareja, ya tengo una de dos. Tengo pareja, me falta tal. No te delegues. Esa persona, en este caso una pareja, es un complemento al bienestar y la paz interior que ya preexista en ti. No es el elemento indispensable que te lo proporciona. Mm. Cuando haces esa interpretación de absolutamente todo en tu vida, de tu pareja, de tu trabajo, etcétera, 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 es cuando te vuelves responsable de verdad. Y cuando te vuelves responsable, ¿qué es lo que pasa? Que vuelves a ser el protagonista de tu vida. Entonces, digamos que el Joker le está diciendo a Spider-Man
oye, ha llegado el momento de combatir. No para ser destruido por mí, sino para demostrar a la audiencia lo bueno que eres. Esa es la idea. Estaba pensando que vamos a hablar un poco de la pareja. Solo Sí, una pincelada, porque estaba pensando así y voy a pensar en voz alta. A la hora de la elección de la pareja, sí. si tú estás en esa necesidad, ¿vale? Versus cuando estás en paz, ¿crees que elegiríamos a la misma persona? Radicalmente no. Y aparte, este es un tema complicado y me gustaría que os acordarais de esto que os voy a decir. Hay relaciones que empiezan desde una situación de vulnerabilidad de uno de los dos y una situación de superioridad del otro. Es decir, yo te cuido, síndrome del Salvador, yo te salvo, síndrome del coach o llámalo X. Mm. Yo soy papá, tú eres hijo. Yo soy enfermero, tú eres el enfermo. En el momento en el que el enfermo deja de ser enfermo, puede ser que la relación acabe. Mm. ¿Por qué? Porque el ego de la otra persona no encuentra su función. Dice, vamos a ver, ¿no habíamos quedado que tú estabas mal y yo te cuidaba? Mm. Claro, porque ahí había una relación egoica que, para que nos entendamos, una relación de amor egoica es una relación de todo menos de amor. Es decir, es una relación de poder. Una relación de poder es una relación en la cual uno está por encima y el otro está por debajo. O al revés, de repente empezamos así y ahora estamos así, porque me quiero vengar de ti. Y luego estamos así, ¿no? Las parejas, ¿no? Que primero se deprime uno y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Ego, 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 ego. Entonces, construyamos relaciones de amor. Nadie es más que nadie. Si estás mal, no busques a alguien para que te saque de ahí. Un clavo no saca otro clavo, el agujero sigue estando ahí. Déjate de líos. Y si siempre estás salvando a otro, deja de salvar al otro porque lo que quieres es salvarte a ti. Siempre inconscientemente queremos darle al otro lo que no estamos siendo capaces de darnos a nosotros mismos. Ese es el secreto. Bueno, vamos a hablar de, bueno, la crisis existencial, el vacío ese que tenemos, Sí. eh, viene mucho por la desmotivación, no sé si viene por el estrés, no sé si viene por la ansiedad. ¿Estrés, ansiedad y depresión son síntomas de qué, en tu opinión, generalmente? Puede ser por muchos motivos, sobre todo el estrés. Luego ya cuando hablamos de ansiedad hablamos ya un poquito más interno y ya cuando hablamos de depresión, claro, hay un vacío tremendo, que es un vacío en realidad que nos deja suspendidos en una especie de limbo. Es decir, muchas personas que tienen depresión, y lo digo porque yo también he tenido varias en mi vida, en mi historia lo cuento, son personas que sufren tanto, tienen tanta angustia, que llega a un punto que dice, mira, esto lo dice el cerebro, ¿vale? Automáticamente dice, mira, cada vez que siento algo es malo. Por lo tanto, chicos, a ver, referéndum, cada vez que sintamos algo, cortamos el cable, ¿no? Vale, no vamos a sentir nada. Esa es la depresión, es un limbo, me quedo suspendido para no sufrir más. ¿Y el sufrimiento de dónde emana? ¿De dónde viene? El estrés es una reacción de interpretación a las situaciones, a veces estrés justificado, a veces no. La ansiedad ya es un punto superior, pero ya cuando hablamos de depresión ya es un vacío manifiesto. Hay un vacío, hay una desesperanza, hay una proyección negativa del futuro inspirada en un recuerdo negativo del pasado. Al final el vacío siempre está detrás de todo. Es como, ¿qué motivos tengo yo para seguir? ¿Ves? Ya voy tirando como de archivo. Mm. ¿Qué logros tengo yo para tener autoestima? O creer que yo puedo salir de esto. Realmente es eso, es un vacío existencial general, pero ya no de las personas que padecen estas afecciones, sino de todos nosotros en general. Algo que no se sabe y que es muy oculto, porque escapa también un poco al ámbito de la psicología, es que el yo, es decir, la forma en la que me interpreto y me veo a mí mismo, mi identidad, tiene capas. La primera es, digamos, el yo social, que estaría en lo que hablamos antes de las heridas emocionales, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo me veo yo en relación a los demás? Relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones con amigos o relaciones laborales. Tú no vas a ser el mismo ahí que en casa, cuando nadie te está Es viendo. verdad, es verdad. Luego está el yo interior, que es, por ejemplo, en este caso, quién es Jacobo cuando nadie le ve. Mm.
cómo se ve él a sí mismo, cómo piensa, etcétera, etcétera, cuando no hay estímulos. Y ya la última capa es el vacío, que en realidad nos conecta con el infinito. Algunos lo llaman universo, otros lo llaman Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por ese vacío es por donde entra la divinidad, por donde entra el potencial, la información nueva, la creatividad, la inspiración, la motivación, que no está basada en fines externos. Entonces, una mala relación con el vacío es lo que nos hace caer en desesperanza, porque volvemos a lo que hemos comentado antes, interpretamos el vacío como muerte en lugar de como oportunidad. Yo estoy viendo un agujero y estoy diciendo, madre mía, va a salir algo de ahí y me va a comer. En lugar de decir, anda, y no sé qué tengo que salir por aquí. Entonces, claro, una persona que queda atrapada en ese dolor no ha sido capaz por sí misma de aguantar los golpes y reinterpretarlos de forma constructiva, y eso le ha llevado a una desconexión finalmente, una desconexión espiritual. Mm. Claro, el vacío te hace vivir como sin sentido, ¿no? Y muchas veces he visto que vivimos como por objetivos, ¿no? Mm, Pero vivir por objetivos es diferente a vivir con un propósito, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo lo diferenciarías? Pues mira, es muy interesante, porque justamente antes de comenzar nuestra charla aquí con la audiencia, lo estábamos hablando. Tú puedes ser una persona exitosa, socialmente exitosa. Tienes trabajo, ganas mucho dinero, todo el mundo te quiere, famoso, etcétera, etcétera. Típicos clichés sociales. Esa persona puede tener todo eso y aún así sentirse vacía. ¿Cuál es la explicación? Esto lo vemos, por ejemplo, en las fotos de muchas superestrellas que salen con unas caras, unos caretos, Mm, ¿vale? Pues son caretos de persona que está destruida por dentro. Que luego, ¿qué le lleva? Pues, por ejemplo, lo más común, ¿no? A las drogas para llenar el vacío, a las compras, compras ridículas simplemente para llenar, o sea, está intentando llenar y es como, no puedo, no llego, no llego, sí. no llego. Entonces, para poder diferenciar cuándo estamos en propósito y cuándo no, tenemos que observar si aquello que hacemos nos hace sentir llenos. Es decir, si hay una sensación de satisfacción interior, no supeditada al resultado. En el momento en el que tú estás haciendo ese algo, por ejemplo, yo mientras hablo contigo, se me ha olvidado todo, o sea, yo no sé ni qué hora es ya. Eso es un buen síntoma de que estamos en propósito. De lo contrario, si yo viniera aquí a contaros la chapa, deciros lo bueno que soy, etcétera, etcétera, yo no estaría teniendo esa experiencia. Entonces, no es lo mismo. Tú puedes vivir por objetivos, que en realidad es vivo para llenar ese vacío, o puedes vivir por propósito. Es decir, yo hago algo no solo para mí, sino para los demás y siento satisfacción. Yo no puedo elegir cuál es ese propósito. Y esa es la clave. Tú puedes elegir, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero que esa persona sea mi pareja o tal, pero tú no puedes elegir, este es mi propósito. Porque no es verdad. Porque la vida, como que te va... ¿Alguna vez te ha pasado, Jacobo, que tú quieres X y mira, tienes todas las facultades para poder hacerlo? Tienes, además, parece que todo funciona, parece que marcha, pero en el último momento no se da. Mm, sí, 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 sí. Sí se da. Me ha pasado. Claro. Y que te preguntas, pero ¿y por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Pero y por qué no puedo? Pero es que yo lo quería. Pero es que yo quería a esta persona. Pero es que yo quería este trabajo. Pero es que a la vida no le importa lo que tú quieres. Mm, Tú eres un medio para que ella se manifieste a través de ti. Y eso a veces se nos olvida. mm. Bueno, pero el propósito es un temazo, ¿no? Ahora, bueno, no sé si es porque yo estoy en eso, porque tengo el podcast y hablamos mucho de desarrollo personal, que a mí me parece muy importante, pero a mí no me paran de salir vídeos y, bueno, y estímulos externos Mm. del propósito. Pero si tú tuvieras que ayudar a alguien a encontrar su propósito, ¿cómo lo harías? Pues lo que les recomiendo es que no vaya directamente a por él. Lo que he dicho, aparte de que no puedes elegirlo, no es algo que se encuentra y ya está. Es como la pareja que va a ser la tuya, ¿no? La definitiva, que no hay nada definitivo en esta vida, ¿no? Pero tú no lo encuentras. Se produce a través de una transformación y finalmente se manifiesta. Entonces, paso número 1. Conócete a ti mismo.
conocerte a ti mismo, ya hemos hablado antes de cómo puedes empezar a hacerlo, y más en concreto, conoce tus heridas, las cosas que te duelen, que te hacen daño. Esa cosa que te acuerdas antes de irte a la cama, incluso que te quita el sueño. Eso, ahí está. Entonces, tú tienes que realizar una corrección. Eso no ha aparecido en tu vida para destruirte. Eso ha aparecido para que tú aprendas de ello y gracias a trascenderlo, manifiestes por ese vacío que se ha creado quien verdaderamente eres. Porque no somos quienes somos por lo que nos pasa o nos ha pasado, sino que somos quienes somos a pesar de lo que nos ha pasado. Responsabilidad, otra clave de la que hemos hablado antes. Entonces, paso número 1, conócete a ti mismo, observa tus heridas, enfréntate al monstruito, no corras, vas a querer correr, vas a querer ir de compras, vas a querer ir a parejas para que te solucionen. No corras, entra, sigue entrando, trasciende ese dolor. Una vez estás en él, aprende herramientas para cambiar tu forma de interpretar ese dolor o esa herida. Pero primero tienes que localizarla, porque si no es como dar pedales en el aire. Y luego, una vez que has ganado esas herramientas, que hay muchas formas en las cuales puedes conseguirla, por ejemplo, ir a consulta es una manera, o formar parte de una membresía, por ejemplo, como es la que llevo a cabo en Salto de Consciencia, sería otra opción, libros, etcétera. Pero siempre yo os recomiendo que alguien te guíe o alguien te ayude. Que tú te puedes ir para la izquierda y que no sea... y desviarte, porque tu ego te va a estar engañando. Paso número 3, una vez que ya sabes cómo sanar esa herida y lo implementas, ahí sí es cuando se manifiesta el propósito justo detrás de la herida. Entonces, y además tampoco estoy diciendo nada nuevo, porque en muchas películas son buenas, ¿no? Son esas películas que nos hacen vibrar cuando vemos que el protagonista tiene muchos problemas, los trasciende y encima, en ese trascender, es cuando ayuda a otros a que no les pase lo que a él le pasó. Y es como, ¡guau! Me enamoro de esta película. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un ser humano que se siente conectado al todo, a los demás, que no se siente separado, que está en apertura. ¿Crees que se puede tener una buena vida sin tener propósito? ¿Qué es una buena vida? Según tú. ¿Una vida feliz? Yo diría que no. O sea, no podemos tener una vida feliz sin propósito, pero añado que el propósito no tiene solo que ver con el trabajo. No tiene solo que ver con la manifestación de un potencial y con la consecución de un objetivo, sino que tiene que ver con ser honesto contigo y decir, esto es lo que me hace feliz y me entrego a ello. Por ejemplo, la madre de mi pareja. La madre de mi pareja, una persona feliz. Esa mujer, lo sé, lo sé. Y en las comidas que hace se ve reflejada esa felicidad y ese amor. Y en la forma de tratarnos y en la forma de tratar a su marido. Ella es feliz y yo sé que ella ha encontrado su propósito en su familia. Lo sé y lo veo. Y me encanta verlo porque te das cuenta de decir, es que puede ser tantas cosas. Que si tu familia o tus hijos o desarrollar una profesión o una vocación o puede ser tu hobby o puede ser... Pero es ese algo que en tanto en cuanto permaneces en contacto con ello y no buscas la utilidad en ello, sino que simplemente buscas esa retroalimentación personal, ahí es cuando vives una vida plena. O sea que ¿Qué es la felicidad para ti? la felicidad es el darte cuenta de lo que estás siendo mientras lo estás siendo sin juzgarlo. Dale un poco. Claro, digo lo que estás siendo y no lo que eres, porque lo que eres ya, o sea, que no lo estás siendo ya, que ya pasó. O sea, no es como... Y esto es un tema importante. Cuando nacemos nos ponen nombres. Una etiqueta. Cuando vas a un trabajo, te pones una segunda etiqueta. Yo soy consultor o terapeuta, lo que sea. O tengo un podcast. O yo soy la pareja de... O yo... Tú no eres nada de eso. O sea, a ti te quitan la pareja y dejas de ser. Te quitan la pareja y pues el trabajo y dejas de ser. Tú no eres eso. Entonces, etiquetamos, es decir, juzgamos para crear una falsa zona de seguridad.
Y una vez creada esa falsa zona de seguridad, será ella quien nos destruya. Es decir, quien destruya nuestra felicidad, nuestro bienestar. Entonces, queremos o deberíamos querer, ¿no? Si es que queremos estar bien con nosotros mismos, ser conscientes de lo que somos mientras lo estamos siendo, sin juzgarlo y sin identificarnos con ello. Qué difícil eso de sin identificarnos con ello, ¿eh? Justo. Y esta es la clave que creo que se va a entender mejor y a que a la audiencia le va a ayudar a poder integrarlo. No busques la alegría, no busques la felicidad. Eso es algo demasiado etéreo. Busca la paz. Busca la paz en aquello que haces. Si tú, por ejemplo, tienes un mal día y lloras, tienes la oportunidad de darte cuenta de que no eres ese dolor, porque no lo juzgas como negativo. ¡Ah, es que siempre lloro! No siempre, y a lo mejor ese llanto lo que me está queriendo decir es una información que no veo precisamente por el hecho de juzgarlo. Entonces, ¿te sientes mal? No lo juzgues. Piensa cómo puedes encontrar la paz en ese momento. La paz es algo que puede ser consustancial a cualquier circunstancia de vida. Palabras textuales de un consultante. Dani, murió mi madre hace 3 días y siento una paz inmensa. Uf, ¿Qué me dices de eso? qué menudo procesón se ha tenido que estar pasando para llegar a eso, ¿eh? Eso es una barbaridad. Pero eso viene de integrar eso que hemos hablado. Darme cuenta de que estoy siendo lo que estoy siendo y no juzgándolo. Sí, sí. Pongo la paz por delante del resto de circunstancias en lugar de colocarla por detrás. Mm. El ego siempre dice, cuando yo tenga seguridad, tendré paz. Cuando yo tenga trabajo, tendré paz. Cuando yo tenga pareja, ahí ya sí que lo pasaré bien. Sí. Postergas, ¿no? La felicidad, entre comillas. Claro. Entonces la clave es no identificarte con nada de lo que haces, ni de lo que tienes, ni de lo que sientes, ni de nada de eso. Yo no soy esta emoción. Yo no soy este trabajo. Yo no soy esta pareja. Pero ojo, no solo hacerlo cuando te va mal como método para salir, sino cuando te va bien también. Mm. Porque si no te acabas creyendo que es que tú eres maravilloso y como tú eres maravilloso te pasan cosas buenas. Mentira. Es mentira. Es la vida produciéndose o generándose a través de ti que te permite que tú hagas esa función. Y de ahí el agradecimiento, es decir, yo soy co-creador. A mí me ha sido concedida la posibilidad de estar hoy aquí con Jacob. Del mismo modo que a Jacobo se le ha concedido la posibilidad de estar aquí conmigo. Mm. Celebrémoslo. Vaya, vamos a hacer un pod. Sí. Eso es. Sí, me ha recordado esto. A mí me vienen cosas todo el rato conforme vas diciendo y es que es verdad que me resuena. Como cuando estaba en el pueblo y veías a las ancianas, las viejecitas, y decían, y siempre terminaban cada frase o cada cosa que le decías, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres esto tal? Y decían, no, sí, yo con estar tranquila. Y es como, ¿cuánta sabiduría hay? Y en ese momento no me daba cuenta. Total. Estar tranquilo no quiere decir no tener ambición. Sí, sí, Ahí va no, el no tiene ego. nada que ver. Claro. Ahí ya viene y, claro, Dani, pero es que la paz, buah, pero es que eso es muy aburrido, porque no pasa nada, porque claro, pero es que, ¿qué rollo? Tú puedes pasarlo demasiado bien desde la paz interior. No hace falta que te destruyas o que te destruya tu pareja. Tú puedes estar o tener una sensación muy negativa y aún así tener paz. La paz te salva, pero tienes que darle un lugar preferente, ¿no? Y cuando has dicho ese comentario de esta mujer, me ha venido a la mente, ¿cuál fue la pregunta que yo le hice al abuelo de mi pareja? Fidel, se llama, que es una persona súper sabia. Y hubo un día que yo le pregunté, oye Fidel, ¿tú qué has aprendido de la vida? Fidel, para ponernos en contexto, para descanse, era una persona súper inspiradora, una persona capaz de ayudar a los demás no para salvarles, sino para hacerles fuertes. Estas personas que te inspiran, ¿no? Realmente era un verdadero líder. O sea, cuando entraba en la sala, pues la energía, ¿no? Se notaba. Y le pregunté, oye Fidel, ¿tú qué has aprendido de esta vida? Unas semanas antes de morir.
dice, Dani, yo he aprendido a callar. Porque era una persona que siempre quería ir a luchar, a conseguir, a tal. Se dio cuenta de que muchas veces un silencio es suficiente. Es suficiente. Y yo entiendo que él se dio cuenta de que esa paz era más útil y conseguía más cosas a través de ellas que a través de la lucha. Sí, a veces pasa que con las mismas discusiones. Si voy a hablar, voy a tener una discusión. Voy a tener una discusión subida de tono. Pero si yo termino esta discusión con un silencio, ¿Mm? me viene mucho mejor creer que la persona salga ganando o se crea que ha ganado esta discusión a ir por un camino que no me va a llevar a ningún sitio, nada más que a llevarme mal con la otra persona, ¿no? A veces dices, es que yo ya he ganado esta discusión callándome y que estemos todos en paz, ¿no? Eso pasa mucho. Volvemos a lo de antes. No puedes protegerte y amar al mismo tiempo. Y lo que no saben las personas es que cuando se cierran a alguien, cuando discuten para ganar, lo que están haciendo es cortar la conexión consigo mismos, que con el tiempo, con el debido tiempo, se convertirá en un vacío que acabará devorándoles en caso de que no sean capaces de reinterpretarlo. Así que mucho ojo con tratar mal a los demás, con pensar mal de ellos y con decir malas palabras, porque eso se te queda dentro Mm, y te priva de la conexión contigo, que es la más importante. mm. Mira, has hablado del abuelo de tu expareja, tenemos tiempo. Te voy a poner una reflexión Sí. que cuando me encanta ver a los niños y a las personas mayores, y si puedo mantener una conversación con ellos, mejor, ¿no? Mm, Y he visto, esto es solo mi opinión, ¿vale? Mi percepción de la realidad, que hay dos tipos de ancianos y ancianas, ¿vale? mm, Está el anciano o anciana que tú le ves los ojos y es puro cariño, de esta gente que te sonríe con los ojos y que con su gesto recibes una comprensión, como una especie incluso de abrazo y acompañamiento, y les da igual lo que tú les digas. sí. Que ellos da la sensación de que te van a comprender, no te van a juzgar, y cualquier palabra que sale de su boca es sabiduría. Pero luego también está la persona anciana que está siempre enfadado, está como en conflicto todo el rato. Y digo, claro, yo de mayor quiero ser el anciano sabio, pero no sabría encontrar la diferencia y por qué, cuáles son los motivos por los que uno se ha pasado el juego y entonces ya está guay y otro sigue en ese conflicto. La ilusión de separación. Quiero que te imagines lo siguiente. ¿Te imaginas que al nacer no te cortaran el cordón umbilical? Es más, que no se lo cortaran a nadie. Iríamos haciendo el trenecito por ahí. Esto colgado con la madre, ¿no? O sea, sería como una cosa muy extraña. Pongo este ejemplo para explicar que estamos conectados a todo lo que nos sucede. No entender esto te lleva a vivir ejerciendo resistencia. Es decir, puedes vivir en apertura o puedes vivir en resistencia. El ego nos invita a vivir en resistencia. El ego nos dice, estás separado de todo, la gente te hará daño, pasarán cosas malas, cuidado. Entonces, esa persona que ha llegado a la vejez con esa visión, una persona que vive en desgaste, que vive en drenaje, que vive en sinsentido, y todo eso es lo que va a proyectar en ti, porque tú vas a ser el culpable. Todo hacia afuera. En cambio, la otra persona es una persona que ha entendido que esa resistencia no es útil, que la vida a veces te llevará por lugares que tú no quieres ir, pero que son necesarios para convertirte en quien eres llamado a ser. Y fruto de esas experiencias bien interpretadas es que han generado sabiduría y felicidad. Entonces, ya no solo en el caso de las personas mayores, sino en cualquier persona, tú puedes ver que alguien está conectado por el brillo en los ojos. Sí, es verdad. Unos ojos opacos lo que te dicen es, hola, estoy desconectado. Cualquier cosa que pueda decir a partir de ahora, ten cuidado porque igual te clavo el hacha. Ya está. Pero no hay juicio, ¿ves? O sea, no es como que el otro es malo, simplemente el otro está desconectado de sí mismo y por tanto, pues, ta, 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 ta. Qué bueno.
Nosotros tenemos brillo, tú sí tienes, yo tengo brillo. Uf, no lo sé, ¿eh? A ver si... ¿Te imaginas tener brillo en un ojo y en el otro no? Y ya me la liáis. Sí, habría que estudiarlo, ¿no? Sí. Y habría que hacer un muestreo de qué personas tenemos un brillo en un ojo y otro no, otro tal. Pero es verdad que el brillo en los ojos sí que se nota. A veces es temporal, ¿no? A veces tal, pero hay gente que siempre tiene, incluso estando triste, tiene ese brillo en los ojos y tiene salud. Tiene vida. Mm. El brillo es vida, ¿no? Y se dice muchas veces que el alma se manifiesta a través de los ojos. Cuando hablamos, por ejemplo, del eneagrama, y este es un secreto, en los ojos, muchas veces es donde se ve, ¿no? Uh-huh. Hay ojos que son inquietos, hay ojos que dudan, que tienen miedo, hay ojos que son como muy directos, que te miran muy de frente. Entonces, bueno, es una manifestación de la herida y del potencial que subyace. Uh-huh. Bueno, hemos hablado del eneagrama Topic, pero bueno, para la gente que no lo sepa, en plan pincelada, para que si ha oído la palabra eneagrama y quiere investigar, lo pueda investigar, ¿cómo se lo explicarías en, yo qué sé, un par de minutos? El eneagrama es una herramienta que te permite entender el lugar desde el cual estás interpretando tu vida. Es decir, genera objetividad en ti, de modo que dejes de tomarte las cosas a lo personal, que dejes de juzgar, que dejes de culpar, porque ves que la forma que tienen los demás de vivir y de relacionarse contigo no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Y a la inversa lo mismo. Eso es lo que hace el eneagrama. O lo que es lo mismo, la deslocalización del yo, que antes hablábamos de la diferencia entre autoestima y amor propio. Dejas de supeditar tu autoestima a X y Z y simplemente tienes la oportunidad de amarte porque te has visto. Y un problema que yo veo mucho en todo tema de desarrollo personal y demás es que lo que estamos haciendo es querer amarnos o como jugar a amarnos sin conocernos, lo cual es muy extraño. O sea, no podemos amar algo que no conocemos. Totalmente. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? De repente entras a conocerte, ves cosas que no te gustan y dices, no, esto lo amo y esto no lo amo. No, chicos, a ver, no puede ser. O lo amamos todo o estamos en resistencia a la vida. Y recordad, seguramente no queréis ser ese señor de 90 y pico años resentido. Así que ahí os lo dejo, la imagen. Que lo que viene siendo un viejo cascarrabias, ¿no? Básicamente. En todo este proceso, ¿no? de desarrollo personal que tenemos todos, Sí. ¿Para ti cómo influye el entorno en el que nos movemos? Fijaos lo que os voy a decir. Yo, antes de dedicarme a esto, y también en mi vida en general, siempre pues he querido mejorar, he sido una persona curiosa. Y a mí cuando me hablaban del entorno, de la importancia del entorno, era como, bah, sí, bueno, si yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy tal y yo soy igual. Mentira. Es decir, el entorno tiene una importancia bestial. Las personas con las que te relacionas, qué tipo de conversaciones tienes, qué te reflejan ellos a nivel de su percepción del mundo. Si tú estás todo el rato en contacto con una persona que te habla de escasez, de penuria, de pobreza, de que todo está mal, de que el mundo se acaba, da igual el nivel de desarrollo que tienes, te va a afectar. Y a la inversa también. Y de hecho, es algo que yo utilizo como palanca en mi membresía, que es un lugar en el que nos reunimos, ¿no? Un grupito de personas para trascender bloqueos y realizarnos personalmente y profesionalmente, en el que usamos ese factor a nuestro favor. O sea, nos retroalimentamos entre nosotros. De decir, ¿a alguien le va mal? Vamos a impulsarle, vamos a darle herramientas, vamos a darle visión. Y se genera un entorno virtuoso en el cual sustituimos el miedo por curiosidad. Escasez por abundancia, ¿no? Sí, pero es que la abundancia es, o sea, quiero decir, incluso en el monte más perdido del mundo, si cae un poco de agua, va a salir hierba. O sea, Sí. es que esa es la naturaleza de la realidad. Lo que pasa es que, claro, desde nuestro ego vivimos para protegernos y todavía no nos hemos dado cuenta de, chicos, es que la mayoría de nosotros tenemos todo cubierto. La mayoría, ¿eh? Hay excepciones. Partiendo de ahí, ha llegado el momento de trascender eso. Y el entorno, bombeado también por los medios de comunicación, ¿no? Este bombeo de miedo sistemático, que cuando te bombean miedo, tu ego se hace grande. Dice, ay, sí, cuanto más miedo mejor, que sabes que me hago grande. Eso nos invita a vivir en automático.
necesitamos rodearnos de personas con una visión sana de las cosas que nos impulse a dar lo mejor de nosotros mismos. Esa es la mayor palanca de cambio. La mayor, ¿eh? Y fíjate que hay otras, o sea, en uno a uno puedes hacer mucho, puedes avanzar, pero estar rodeado de personas, amigos, grupos de trabajo, etcétera, que tienen esa voluntad, que están en apertura, eso te cambia la vida, absolutamente. Sí, es súper curioso, porque mira, ahora acabas de decir y me acabo de acordar que había un entrenador personal, que yo creo que también es nutricionista, bueno, mil cosas, ¿no? Esta gente que lo hace de todo ahí, que sale en podcast y que sabe mucho. Pero decía, por ejemplo, estaban hablando de la obesidad. Que era mucho más fácil ser obeso cuando tu entorno es pro obesidad. Y cuando estamos hablando de obeso no tiene por qué ser que peses 200 kilos y todo eso, sino que con sobrepeso. Entonces, que es mucho más fácil cuando tu entorno tiene sobrepeso, o no solo tiene sobrepeso, sino que tiene costumbres poco saludables que fomentan el sobrepeso, porque puede haber gente que tenga esas costumbres y no tenga sobrepeso, por constitución, por lo que sea, a que si tú cambias y te rodeas de gente fit que se va al campo los domingos en vez de irse paella, no sé qué tal, que es mucho más difícil que tú termines con sobrepeso o que superes ese sobrepeso cambiando las amistades. Es curioso, me ha recordado a eso. Pues en relación con esto, y ha sido algo que hemos comentado fuera de cámaras, lo que te plantea el entorno son posibilidades. Eso es lo que te plantea. Entonces, si en mi entorno existe la posibilidad de ser obeso, yo empiezo a entenderlo como algo probable, porque al final, como, vale, pues él tiene, bueno, pues si yo tengo. Además, el sentimiento de pertenencia es un deseo humano natural. Mm, Pues claro, al final, basta que no digas que no para que acabes tomando decisiones que te lleven a decir sí a cosas que no quieres. Entonces, del mismo modo funciona la inversa. Si en tu entorno es un entorno de personas que están decididas a desarrollarse laboralmente, tener relaciones sanas de pareja, manifestar su potencial, conectar con su propósito, etcétera, empiezas a verlo como una posibilidad. Pero ya no porque te lo cuenten, sino porque dices, este tío hace esto, esto y esto, pasa esto, yo también quiero, ¿no? mm. Entonces, las personas con las que te rodeas manifiestan posibilidades. Y tú, a través de tu responsabilidad, es decir, de tu conciencia, eliges si accedes o no. Y aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. No os reunáis, no cometáis el error de reuniros con grupos de personas solo para conseguir un objetivo. Porque eso es ego y os va a desconectar y os va a llevar a una vida que no queréis vivir. No merece la pena. Que sean personas que cuando estás en presencia de ellas te sientes bien. No lo fuerces. Y si no, no pasa nada. Otros grupos habrá, otras amistades, te apuntas a actividades para conocer a gente, etc. Pero no lo fuerces. Las relaciones no se fuerzan. Ya. Eso es importantísimo, ¿eh? Lo que acabas de decir. Porque yo puedo querer emprender, ser un emprendedor y rodearme de gente emprendedora, pero que eso no me llene. A mí ese evento, por ejemplo, de X no me llena y tal. Y claro, al final es un poco, hace efecto rebote, ¿no? Claro, es que el ego busca una metodología con una herramienta concreta que a mí me va a dar la posibilidad. Y es como, no, es que no va así. Es que las herramientas están al servicio de tu propósito, no tu propósito al servicio de las herramientas. ¿Sabes? Es como yo me violo, ¿sabes? Haciendo una cosa que no me gusta para conseguir lo otro. No vas a llegar. Y si llegas serás infeliz, no merece la pena. Bueno, cambiando un poco de tema, aunque estamos sobrevolando siempre al final el mismo tema, pero me interesa mucho porque es un problema que he tenido yo, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a hacer un poco de terapia contigo, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa que me cambió mucho la vida y lo he visto también en tu perfil de Instagram, ¿no? Que tienes tips y tu visión me gustó mucho, que es poner límites. Poner límites tanto a ti mismo como a las otras personas, saber decir que no, Ujú. ¿cómo es de importante para ti? Es que poner límites es enseñar al otro cómo deseas ser amado. Eso es poner límites. Y creemos que poner límites es rechazar al otro. Hemos hecho una mala interpretación y hemos caído en un bucle infinito. No le digo que no porque si no se enfada, porque si no deja de ser mi amigo, porque si no, no sé qué. Vamos a ver, no le estás dando la oportunidad de respetarte.
Entonces, ¿qué pasará? Que llegará un momento en el que no te respetará, te mentirá, te traicionará, te hablará mal. ¿Por qué? Porque no le has dado la oportunidad. No, es que fue el otro. No, esto ya lo hemos hablado antes. No te vayas por ahí. Entonces, es súper importante poner límites porque a través de ponerlos te acercas un poquito más a quién tú eres y te acercas un poquito más a quién es el otro. Te planteo una pregunta, a ver tú cómo lo ves. ¿Puedes ser realmente aceptado por todo el mundo? No. Ok. Si no podemos ser aceptados por todo el mundo, pero jugamos a serlo porque tenemos miedo al rechazo, nos estamos pasando por encima para mantener relaciones que no queremos y que finalmente nos distancian de quien verdaderamente somos y quién hemos venido a ser. Mm. Poner límites te permite ir encauzando tu vida en lo personal y en lo laboral. Encauzo, 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 encauzo. No es que si pongo el límite me echan, que te echen. No es que si pongo el límite me deja, que te deje. Porque eso es lo que tiene que pasar. Y lo que estás haciendo es demorar esa situación. ¿Por qué? Porque tienes miedo a conocerte o a reconocerte a través de ella, de esa situación. Nunca vas a conocerte a ti mismo, ni los demás te van a respetar si no pones límites. Y además, y esto también es importante, si tú no eliges qué vida quieres vivir, la vida te concederá el puesto que quede libre. Y yo te aseguro que ese puesto no te va a gustar. Entonces, tú elige, permite que la vida haga lo que tenga que hacer. Si te lo da, te lo da. Si no, no pasa nada. Pero avanzas. Así es como se acerca uno al propósito. También, antes de seguir con con mis preguntas, em, la toma de decisiones viene muy ligada a este tema que estamos hablando también de poner límites, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos la creencia de que hay decisiones buenas y hay decisiones malas. Entonces, creyendo que poniendo límites estamos acotando nuestras posibilidades, es decir, creyendo que nos estamos protegiendo de la vida, estaremos mejor, al final acabamos viviendo una vida de inseguridad e incertidumbre absolutas. No elegir es una elección. Entonces, tú no te estás quitando posibilidades por el hecho de comprometerte con un proyecto, con un podcast, con un trabajo, con un negocio. No te estás quitando posibilidades por el hecho de comprometerte con una pareja. De hecho, es lo mejor que puedes hacer. Porque no solo te hace de espejo, sino que los dos vais a progresar muchísimo más que si, no, cojo esto de aquí y ya cuando me canse ya me voy. ¿Vale? Si quieres vivir una vida sin sentido, está perfecto. Pero el compromiso es fundamental. Entonces, tenemos que integrar que tomar decisiones, tomar la responsabilidad de los resultados de esas decisiones también, que es importante, y aprender de ellos, que esa es la responsabilidad última, es lo que realmente nos permite avanzar. Creemos que podemos avanzar sin tomar decisiones. ¿No es verdad? Sí, no, ahora es verdad que en el argot ahora es muy popular decir fluir. Ya, pero hay dos maneras de fluir. Escuchando a la vida y escuchándote a ti, o no tengo ni idea y no puedo decidir, voy a ver que la vida decida por mí, pero o que otro decida por mí, ¿no? O sea, sin hacerte responsable. Fluir, yo lo escucho mucho, mis consultantes me lo dicen, cuando alguien no quiere comprometerse con ellos. Dicen, bueno, estamos fluyendo. ¿Estamos fluyendo? Vamos a ver, ¿tú crees que tu cuerpo está fluyendo? A tal hora te pide comida. No, no, es que fluimos. No, no, es que hay una serie de limitaciones, ¿vale? Contextuales que te invitan a vivir una vida. Entonces, fluir desde el punto de vista de me hago consciente y soy paciente con los resultados porque entiendo que ese bienestar no va a estar en el resultado, es ok. Ahora, fluir como metodología para ir picoteando y tapando vacíos con personas y con cosas mientras desarrollo una ilusión de progreso, mal asunto. Mm. Bueno, ahora vamos a empezar. Bueno, ya has contestado una, ¿no? Que es la felicidad.
pero también me gustaría saber qué es el éxito para ti. Qué pregunta más complicada. Me la he Mm. hecho muchas veces y no sé si he llegado a responderla. Yo pensaba que el éxito era conseguir sobreponerte o superar, digamos, como el statu quo. En el sentido de, vale, tú me dices que yo tengo que tener, el invento, una pareja, una casa, un coche que esté chulo y ganar mucho dinero. Vale, multipliquémoslo por 2. Eso es como la idea de éxito, ¿no? Vale, que yo doblemos la apuesta, ¿no? Sí. Esa era como mi idea de éxito como infantil. Con el tiempo me he dado cuenta de que el éxito tiene mucho más que ver con cuánto de mí hay en esto que hago. Y es una pregunta que me hago todo el rato. ¿Cuánto de mí hay en esta entrevista que estoy teniendo contigo? ¿Cuánto de mí hay en mi relación con mi pareja? ¿Cuánto de mí hay en mi proyecto? Y lo que intento es que ese algo que hay de mí en ese algo con el que estoy conectando sea lo máximo, por así decirlo. Mm. Entonces yo pruebo y testeo. Ah, pues mira, con mi pareja hay muchísimo de mí, muchísimo, prácticamente, vamos, lo máximo. Incluso cosas que ni siquiera conocía de mí, las conozco a través de ella, increíble. Con mi trabajo, lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Conexión, hay mucho de mí aquí, ¿no? Entonces, el éxito es vivir rodeado de personas, de labores y actividades que contienen mucho de ti en ellas y seguir descubriéndote por el camino. Eso es el éxito para mí. Uf, es una gran respuesta, ¿eh? No la tenía, la acabo de Está muy conocer yo bien. también. ¿Te consideras una persona de éxito? ¿Cómo puedo responder a eso si no caer en una soberbia o en un... Bueno, también eso está muy mal entendido, ¿no? O sea, si yo soy muy bueno haciendo algo, objetivamente bueno, ¿no? ¿Es malo decir que soy bueno en algo? Eso yo he tenido conflictos con esto toda la vida. Eso es pan de la vergüenza. Qué bueno, qué interesante. Voy a usar eso y luego voy a contestar. Vale. La pregunta es si me considero exitoso. Nos han enseñado a perseguir cosas y conseguir cosas para que cuando los consigamos los demás nos halaguen, pero que cuando nos halaguen lo rechacemos. Sí. Y digamos, no, no es para tanto. Qué extraño. Somos seres muy extraños. En mi caso, siento que sí tengo éxito o que vivo en éxito en tanto en cuanto estoy rodeado, todo lo que estoy rodeado tiene tantísimo que ver conmigo que disfruto de agradecimiento y plenitud constantes. No supedito la gratitud y el bienestar a eso, pero sí que lo disfruto y lo retroalimento a través de todo ello. Entonces, yo diría que sí, y especialmente porque conozco mi propósito. Me ha costado muchísimos disgustos. No lo cambio por nada. Dentro de este off topic voy a volver un poco atrás, ¿vale? Sí. En este proceso que llamamos vida, Ujú. lo has repetido varias veces y ya no he podido dejar pasarlo, aunque lo han hecho más porque digo, bueno, es que esto ya lo dijo este invitado, pero bueno, me interesa saber tu opinión en qué escala de importancia englobas el agradecimiento. Claro. La gratitud. Yo diría que estaría muy alto en la escala, porque, de hecho, ostras, nunca lo había pensado, pero quizá puede que esté por encima de la paz interior, porque hasta que yo no realizo una reinterpretación de lo que me pasa, especialmente cuando es malo, no puedo valorar las cualidades positivas o constructivas de ese algo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo tengo una relación contigo, una relación de muchos años, ¿no? Y tal. Y en un momento dado tú me haces daño a mí, ¿no? Y a partir de entonces yo digo, vale, pues nada, Jacobo es malo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me voy y ya no le veo. He dejado de ver a Jacobo y no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque he dicho, Jacobo es malo y ya está. Y a lo mejor tú tienes cualidades que no estoy viendo porque están tapadas por el dolor. También realizas cambios, igual que yo, porque estamos en transformación. Entonces,
el agradecimiento parte de ver esa doble cara de cada circunstancia destructiva o negativa que tú vives. De ahí parte. Y como resultado quizás se produce la paz, ¿no? Pero sí que es cierto que está muy alto. Y yo diría que uno de los niveles de consciencia más elevados que podemos alcanzar es sentir gratitud y agradecer cuando nos pasa algo malo. Yo recuerdo varias veces de haberme duchado después de que me pasara algo que yo consideraba una desgracia, que eso que me pasó en términos generales de desgracia, bueno, tampoco era tan grave, ¿no? Pero yo lo vivía con ese dolor y ese desagrado. Y estar duchándome y decir, gracias, universo, por darme esto, porque precisamente gracias a eso tú me crees merecedor de un progreso superior al que yo estoy teniendo. Tú me estás entregando el regalo y yo decido aceptarlo. Gracias. No sé cómo lo resolveré, sé que lo resolveré y que esto es para mi desarrollo interior. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras volver a ver al Dani de 18 años, ¿qué libro le regalarías? Preguntón. ¿Qué libro le regalaría? ¿Algo que realmente le causara un choque? El primero que me ha salido cuando me has dicho, me has hecho la pregunta, es el poder de la hora, pero el segundo, que es como técnicas aplicables, ¿no? Para poder aplicarlo. Pero creo que ese Dani no lo entendería. Entonces quizá le plantearía uno que es un poquito más mental, que es de Krishnamurti, se llama Más allá del miedo. A mí ese libro, que además me lo regaló mi pareja, me transformó mucho, porque me di cuenta de que mi vida estaba dominada por el miedo. Mi arrogancia nacía del miedo, mi competitividad nacía del miedo, mi agresividad nacía del miedo, mis dolores nacían del miedo. Era como, pero, ¿en serio es esto? Y no me he dado cuenta. A mí me abrió un mundo. Tengo que repasar los podcasts anteriores, pero eres la segunda persona que me dice ese libro. ¿Te he dicho Más allá del miedo o sobre el miedo? Es que no recuerdo bien el título. Es que no me acuerdo bien porque yo también me lo he leído. Sí. Pero es ese libro, o sea, digamos, o sea, y eres la segunda persona que me lo dice. Tengo que ver quién ha sido la otra persona. Me acuerdo que dije, bueno, más que Krishnamurti, además se lo leí yo súper jovencita, no me acuerdo bien. Y dije, guay, Elías Krishnamurti con esa edad, Ya, que es un poco, a mí me llegó hace poco, ¿sabes? Hace, yo qué sé, 3, 4 años. Que me acuerdo que se lo escuché a Borja Vilaseca en un vídeo, Anthony de Melo, Guido Krishnamurti y tal, y empecé a partir de ahí, digo, ¿quiénes son estas personas? Y la verdad es que me aportaron mucho. Así que, mira, fíjate, me parece un gran libro y una gran respuesta. Y bueno, la última o la penúltima, ¿no? Como se dice cuando tomas algo en el pueblo, venga, la penúltima, tal. Si cuando tengas 85 años y mirases para atrás, ¿qué te gustaría ver que ha sido? Quiero ver que mi vida ha sido una aventura en la que mis decisiones no han sido guiadas por el miedo, sino por el deseo y la curiosidad de querer saber más. ¿Cuánto de mí ha habido en la vida que he vivido? Espero que mucho. Wow, una gran respuesta. Nada más, por mi parte hemos acabado. ¿Te queda alguna última reflexión que quieras compartir con la audiencia? Ostras, pues sí. Quiero agradecerte, Jacobo, por la labor que haces, no en esta entrevista, sino en general, ya que creo que estamos como colocando mal el foco en el sentido de que lo importante no son tanto las respuestas, sino más bien las preguntas. Porque las preguntas abren y las respuestas cierran. Y una vida que se dice plena es una vida vivida desde la apertura. Así que muchas gracias. Pues Daniel Luengo, muchas gracias por estar en Risas y Chocolate. A ti.